Hola, bienvenidas a todas las personas que habéis venido a escucharnos. Gracias por venir. Por vuestro tiempo. Eso es. Ya nos ha comentado alguna persona que va a ver la función de las 7, que si tiene que salir antes de tiempo, si nos estamos demorando por cualquier cuestión o explicación, no dudéis en abandonarnos de manera educada y os vais y no hay ningún problema. Bueno, antes de empezar nos presentamos mínimamente para quien no nos conozca. Bueno, es Txu Zaldúa y Juanjo Herrero. Pues llevamos haciendo un tándem desde hace ya varios años. Nos conocimos en Barcelona, estudiamos en la Escuela Superior de Arte Dramático de Barcelona, en el Institut del Teatre, y sobre todo en la línea de teatro visual, relacionado con el títere y el objeto específicamente. Fundamos una compañía en el 2013, Rubik Theater. En 2016 creo que fue cuando hicimos el traslado a Bilbao y ahí empezamos a ser docentes en la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi. Y bueno, ahora mismo cogimos el relevo de Idoia Otegi y Miguel Arreche en el Topic, en el Centro Internacional del Títere de Tolosa. Sí, que es cierto que bueno, sí, deciros que un poco nuestra llegada a País Vasco, pues la compañía de Rubik pues tuvo una bonita acogida porque proponíamos nuevas formas de hacer teatro, ¿no? Algo que cambiaba, pues viniendo de Barcelona, pues a País Vasco se nos dieron una serie de premios, pues intentando apoyar nuevos caminos de creación que igual en País Vasco pues todavía están por abrir. También desde la compañía hemos colaborado allí con alguna ópera, algún musical también, y hemos colaborado con compañías. Entonces, bueno, que estamos ahí trabajando en proyectos artísticos también. Demasiadas cosas, a veces. Sin más dilación, nuestro último proyecto así de envergadura es eso, coger esa dirección en el centro, en Topic, y también junto a su Festival Internacional de Títeres, al Titirihai, y explicar un poco para quien no conozca, porque lo hablábamos también con los compañeros del Centro Dramático. Es decir, es un centro que está en un lugar, bueno, como Tolosa, y que no es conocido muchas veces, y bueno, pues tenemos, ¿no?, a nivel estatal, es algo importante que tenemos ahí entre manos, ¿no? El Centro Internacional del Títere de Topic, en principio, es un centro integral, tiene como unas ramas así principales, son tres: es museo y centro de documentación, la programación y residencias artísticas, y por otro lado está la formación, la pedagogía y la mediación. En el museo hay como dos áreas principales, que son pues la exposición permanente, que vamos cambiando los títeres y las piezas. Normalmente tenemos un pequeño porcentaje, son unas 3.000 piezas que están en fondos del museo, y expuestas alrededor de las 400, o sea que bueno, vamos cambiándolas de tanto en cuando. Y en principio hay otra área importante que es la de temporales, y van pasando cada 6 meses exposiciones nuevas, diferentes, de diferentes compañías de ámbito estatal o internacional. Una de las cosas importantes y de los que tenemos que estar orgullosas es el centro de documentación. Es uno de los centros de documentación en relación al arte del títere más importantes de Europa, de toda Europa. Es un centro que lleva recogiendo material desde hace 40 años. Empezó realmente con lo que era el festival Titirihai, porque lo que es el centro se inauguró en el 2009, el museo físico. En el centro de documentación es importante y tiene un cuerpo bastante amplio. Estamos hablando de aproximadamente unos 4.000 vídeos, 65.000 fotografías, 5.000 carteles de compañías, festivales. El centro de documentación no hace préstamos,
pero sí que lo tiene casi todo digitalizado y son unos 1.700 libros y alrededor de unas 70 publicaciones propias. Sí, decir que como diseñador y Daniel Freixas fue, ¿no?, el arquitecto y diseñador quien hizo el diseño del propio museo, y está basado con el juego del ilusionismo de los espejos. Entonces es una experiencia pues que la gente, los visitantes cuando llegan al museo, pues es algo como muy de experimento, ¿no? Como experiencia se quedan como asombrados ante ese museo. Y es un museo pues peculiar que os invitamos a visitar en Tolosa. Es curioso lo que decías, Tichu, ¿no? Además, van las familias y siempre los que más salen impresionados son los adultos. Dicen, ostras, sí, yo no sé por qué no hemos venido antes, ¿no? Muchas veces, y lo que tenéis aquí tiene un alto valor. Y entramos en la formación Programación. Y la programación. La programación es una programación estable desde el 2009, desde que se abre el centro. Desde el 2013 hay un vínculo con el Centro Dramático Nacional para generar una programación conjunta de teatro familiar y los espectáculos que vienen a Madrid pues luego van a Tolosa y viceversa. La programación de Topic pues es estable desde el 2009, aparte tiene la programación, como decía antes, del Festival Internacional y también darle ese empaque a las residencias artísticas, ¿no? Muchas de las residencias artísticas acaban presentándose o relacionándose en parte con el festival. Se hace una presentación seguramente del proceso en la mayor parte de los casos y hemos abierto una línea nueva, bueno, intentar ayudar a compañías que es generar compañía estable, compañía residente, de 1 año o 2 años, dependiendo del tipo del proceso que ellos, de que la compañía o los artistas necesiten. Tiene un lugar para acoger a unas 8 personas, una compañía que sea de máximo 8 componentes. Se hacen residencias técnicas, residencias creativas, hay para hacer trabajo de mesa, para hacer trabajo de investigación, para hacer construcción. Y es bueno, importante. Están abiertas esas residencias a todas las compañías de cualquier parte del mundo. Aquí atrás, en esta foto que veis, se puede ver el Topic, que es este edificio tan emblemático en una plaza preciosa y, pues bueno, tiene como un teatro de 200, un aforo de 250, otro espacio pequeño también, el centro de documentación, es decir, es un centro muy grande, aparte de un piso con tres habitaciones, es todo un centro, pues como decía, integral del títere, ¿no? Entonces es como un pequeño tesoro que hay en Tolosa que os volvemos a invitar. Con respecto a la formación de los profesionales, eso es. Pues es una de las objetivos también es intentar formalizar la formación, porque dentro de las escuelas superiores pues hay pocas escuelas superiores de arte dramático que puedan ofrecer este recorrido en esta especialización. Entonces el Topic, como centro tan importante a nivel estatal que es, pues sí que nos preocupa. Además, los dos siendo docentes, pues sí que es como una apuesta que nos gustaría intentar encontrar una vía de formación más homologada y más viable, aparte de la del Instituto del Teatre, que es donde estudiamos los dos, ¿no? También colaboramos con UNIMA. Eso es, con UNIMA Federación España, UNIMA Internacional, sobre todo dedicados a la parte más de la formación y programación. Hay algún proyecto también europeo relacionado a dar visibilidad al arte del títere y sobre todo a la formación y a como dignificar, ¿no?, la profesión, que es como un arte a veces que bueno, que ya ahora abordaremos, pero es como que a veces o en algún momento la palabra títere o titiritero, titiritera ha tenido una connotación quizá no favorable, no como muy positiva, ¿no? Pero bueno, colaboramos con la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza, creamos proyectos también interdisciplinares en este sentido y también, pues, gracias a un proyecto europeo también estuvimos en la investigación de la profesionalización y la formación de este arte en Europa.
también el tema de las campañas de mediación, que trabajamos, ¿no? Hay un equipo de pedagogía también que trabaja en el propio Topic y se hace un trabajo de mediación con las escuelas, con escuelas de primaria, con secundaria. También hemos comenzado de forma más seria, gracias a los bachilleratos artísticos también que hay alrededor, pues bachillerato de artes escénicas y artes plásticas, pues intentar también hacer trabajos de mediación, que gracias también a todos los años que lleva el Topic, nosotros hemos empezado hace 2 años, que es verdad que igual esto sí lo hemos dicho, ¿no? Pero bueno, que el centro lleva abierto desde el 2009 y nosotros hemos cogido pues este legado y todo un trabajo realizado gracias también a Idoia, como has dicho, a Idoia Otegi y Miguel Arrechi y a las instituciones que apoyaron este estupendo proyecto. Y también estamos con los centros nacionales, que en Francia funcionan los centros nacionales de forma diferente, son un referente que es un centro nacional del títere. Y hay unos cuantos, no solamente hay uno, hay unos cuantos y tienen todo un sistema que colaboran, realizan producciones, programación, acompañonnage, como dicen ellos, que es el acompañamiento. Es decir, toda esa estructura nos sirve también al centro del Topic como una guía, ¿no? hacia dónde podemos ir también como centro. Y uno de estos centros que en un futuro próximo va a ser es el centro de Odradec, con el cual también llevamos haciendo un trabajo de intercambio también de alumnos y trabajo de colaboración en ese sentido. Y lo que decía antes un poco Juanjo, ¿no? Que cuando hablamos del títere nos viene a nuestra mente como un títere en concreto, pero en el arte del títere pues deberíamos de englobar una definición más amplia que pueda enmarcar todas las técnicas y las posibilidades de ese objeto inanimado. Y para ello pues hemos recurrido a algunas definiciones, pensábamos, vamos a definir, que nos acerquen al sentido propio de aquello que no tiene vida. Por otra parte, la palabra títere debe proceder de los que manejaban los títeres. Para indicar sus movimientos, pues utilizaban un pito que sonaba como ti, 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 y desde este sonido que emulaba, vamos a decir, un sonido de ave, de aquí viene la palabra títere. Una rápida diferencia entre el guiñol, títere y marioneta, porque seguramente sean como las palabras que igual más habéis escuchado, ¿no? Según la RAE, pues el guiñol serían los títeres de guante, la marioneta de hilo, y el títere sería aquel que engloba a todo el tipo de muñecos y de otras técnicas también, ¿no? De sombra, varilla o lo que fuere. No sé si esto, bueno, rápidamente. Algunas posibles definiciones. Claro, hemos recogido algunas definiciones que creíamos que, bueno, ¿no? Como para intentar encontrar un punto de partida común, ¿no? Entonces, por ejemplo, el diccionario de la lengua catalana recoge como, bueno, muñeco que se hace mover imitando los movimientos de un ser animado. Bueno, sí se puede ajustar, pues se puede entender, ¿no? Decimos ¿sí? Otra, venga, a ver, ¿qué nos convence más? A ver, una figura inanimada que se mueve mediante el esfuerzo es. humano delante de un público. Vale. Recogemos una, por ejemplo, de César Oliva, ¿no? Que nos cuenta, ¿no? Más que muñecos en sí, lo definen artefactos articulables. Recogen los elementos del personaje dramático y ofrece cierto juego teatral. Es que no es fácil definir, ¿eh? O sea, No. Entonces, Cantor también, ¿no? La construcción plástica más o menos antropomórfica que cumple la función de un personaje que normalmente posee voz y movimiento. Vamos muy rápido igual. Las estamos haciendo rápido. Se sigue. Vale. También hemos recogido una de amigos, de una pareja de amigos peculiar, de Paco. Son grandes referentes del títere, son los titiriteros de Binefar y llevan toda la vida. Paco Paricio y Pilar. Paco Paricio y Pilar porque parecen amigos y es como, bueno, sí, son unas personas estupendas y queridísimos, pero son unos grandísimos referentes dentro del teatro del títere. Ellos comentan y ponen, ¿no? Como nos cuentan en su libro, ¿no? De títeres y titiriteros, argumentan. El títere es un elemento plástico especialmente construido para ser un personaje en una acción dramática, manipulado por un titiritero que le da voz y movimiento. También es aceptable. Y es aquí donde piensas, no, vale, pues puede ser, porque hay diferentes formas, diferentes... Me lo he colgado yo, vale, perdón. ¿Sí? ¿Así mejor? Vale. Puede ser, pues,
¿ves? Puede ser más muñeco o menos muñeco, una figura inanimada o un elemento escénico más plástico o menos plástico, más cercano al movimiento humano o menos cercano, con más o menos voz. Se puede mover de forma más autómata o menos autómata. Es decir, que lo que para nosotras igual sí que es importante es que la magia, ¿no?, del títere finalmente está en la emoción de aquel que lo observa y en la técnica de aquel que lo anima también, ¿no?, y le da la vida. Esta sería la otra que no he pasado. No era una cuestión de hacer una definición definitiva, sino intentar encontrar elementos que puedan repetirse, ¿no?, o que puedan ser lugares comunes en la búsqueda de una definición del títere en sí misma. Nos gustaría mencionar a Tony Rumbao, que es un gran estudioso y un autor de una larga lista de artículos y escribe en la página de Titeresante, por si no la conocéis, que es una web también que recoge muchísimos artículos y hacen un gran trabajo de archivo. Y refleja pues un gran conocimiento sobre el arte del títere. Y recuperamos unas palabras suyas para también hablar sobre el títere y el titiritero. Que seguimos un poco con esta idea de lo del titiritero, que tiene como unas connotaciones que a mí me pasa, o sea, que igual a vosotros no, pero a mí es como que sí que... Sí, viene algo, depende de, bueno, es por épocas, ¿eh? Esto ha sido por épocas. Yo recuerdo que cuando decidí en mi familia estudiar teatro era el raro de la familia, porque además bueno, por suerte o por desgracia, ningún miembro de la familia se había dedicado, ¿no?, anteriormente a arte dramático o algo relacionado con el arte. Y sí que es verdad que, pues sin ir más lejos, pues, mi abuelo, hubo alguna referencia un poco, ¿no?, tildada de esto igual, ¿no?, el titiritero o el saltimbanqui, ¿no? Era como, ostras, pero ¿y cuándo te vas a dedicar a algo de ¿Serio, verdad, no? Y es como, bueno, a estas alturas yo creo que ya hay que intentar modificar, ¿no?, estos pensamientos o hay que darle la vuelta. Vuelvo a Tony porque me he ido yo y recogiendo un poco las palabras de Tony Rumbao sobre el títere y el titiritero. Me he quedado aquí. Pues el títere y el titiritero se desdoblan, ¿no?, lo cual permite un desdoble de la realidad y de las acciones dramáticas. Facilita entrar en zonas más complejas gracias a ese doble. Es decir, es algo bastante peculiar. Y esto ofrece extensas posibilidades de poder expresar y comunicar emociones y temáticas que pueden ser transmitidas mediante otras vías de comunicación no tan directas y convencionales. Semióticamente, el títere consistiría en un signo visual externo al actor, siendo el accesorio del objeto de manipulación. En cambio, suplantaría en gran medida la presencia y la expresión del propio actor, diluyendo las fronteras entre el títere y el titiritero. Y es que en este tipo de teatro es un tema presente y recurrente, ya que la percepción dual es una de las fortalezas del títere. Se dice que el títere surge con el hombre primitivo, cuando vio su sombra en la hoguera, allí en una cueva, se dice. Y hacían esas paredes de las cuevas, hacían estas sombras. Y entonces, al moverse, fue como que a raíz de aquí comenzó esta idea del juego, ¿no?, de la sombra y de aquello que podría derivarse o denominarse como títere. Y se dice, porque claro, que podían ser hechas de piel, de diferentes objetos, ¿no?, que podrían llevar a empezar a crear este primer títere. Sí que se tiene conocimiento de un títere concreto, que es el que vemos además en la imagen, que es la marioneta o el hombre de Brno, le llaman. Es un títere que se encontró en la República Checa, en un yacimiento arqueológico. Es una estatuilla de unos 20 centímetros, más o menos, de marfil, y se encontró, se data del Paleolítico. O sea, son alrededor de unos 25.000 años.
Como curiosidad, también mencionar que el Museo de Moravia, que es donde se encuentra esta pieza de arte, hizo unas cuantas réplicas que donó a pues diferentes museos de historia de todo el mundo. Y en el 2009, cuando Topic se inauguró, gracias, fue uno de los regalos de este museo. Y entonces tenemos está expuesta esta réplica. También consta que en el Museo Romano de Mérida hay una figura pequeñita de un niño con forma de campanilla de finales del siglo II a.C. Es decir, ¿dónde podemos recoger información o de dónde se recoge información el títere? O sea, el títere y el objeto yo creo que lleva con el hombre, con el ser humano desde siempre. Desde siempre. También hay un recogido que dice, es Juan Sebastián Elcano, cuando hizo su primera vuelta al mundo, iba acompañado de un sacerdote que en su equipaje llevaba un títere y lo utilizaba para evangelizar a los infieles, en teoría. Ese títere, en principio, no se ha conservado, pero sí que está recogido. Sí que lo han hecho, sí que se han conservado otros títeres de Oriente, de la India, de Indonesia, de Birmania, que después se expandieron a Turquía, África y más tarde a Europa, ¿no? Y esto nace junto a los primeros ritos, las danzas y unas escenas religiosas, como ya todos sabéis, que suelen ser personajes que tienen algo que ver con la religión o con la tradición de héroes o los dioses del lugar. Sí que recordar igual a Sudamérica, donde también se celebran rituales chamánicos y se utilizaban muñecos articulados también, por ejemplo, en México. Y en las viejas tradiciones también es sabido que los primeros titiriteros de la historia fueron todos chamanes o brujos. Y ya que los muñecos, fueran articulados o no, de piedra, de madera o de tela, pues tenían un significado mágico. Encarnaban espíritus de los humanos como muertos, antepasados, espíritus de animales, de hierbas, de plantas, de seres mágicos. Entonces llevaban a sus practicantes así a un trance, a una catarsis y a un éxtasis, y era considerada como un acto de magia. Pasaríamos, no pretendemos dar una clase de historia. Ya, esto sí que queríamos... También, si hay alguna persona que quiera interrumpirnos, por favor, no tengáis duda en hacerlo. Sí que nos parecía interesante como hacer una... ¿De dónde viene? Nos vamos a ir contemporaneizando, ¿eh? O sea, ahora iremos llegando. Pero sí que, aprovechando pues esta clase, decíamos, oye, pues yo creo que está bien también dar como unas pinceladas de dónde venimos y recordarnos un poco. Es necesario a veces. Sí. Pero ahora se anima. En la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, ahí seguimos. La Iglesia, ¿no?, utiliza títeres, ¿no?, para representar pasajes bíblicos y hacía representaciones de los milagros o los misterios de la Virgen, llevándose a cabo en las mismas iglesias, como ya sabemos. Cabe destacar el trabajo, por ejemplo, de la compañía Premio Nacional Nau de Amores, que recoge y además que interpreta, intentando ser como una réplica, tanto en el texto como en la música y en la representación exacta de la época, el misterio de Cristo de los Gascones. Marca tú. Gracias a estas puestas en escenas podemos imaginar cómo se escenificaban esos personajes. Hay otra compañía, La Máquina Real, de Cuenca, que también, junto a Nau de Amores, son compañías actuales que representan estos extractos históricos de arte, al final, de España. Esto centrándonos en España, eso es. Eso es.
los juglares, por ejemplo, ¿no? Los juglares, además de cantar, de hacer malabares, acrobacias, también utilizaban títeres en sus actuaciones. Y en España introducen los títeres los juglares. Es su arte el desarrollar como, ¿no? Minuciosamente esas apariciones y esas manipulaciones y esas historias, y llevaban a cabo, o sea, ellos llevaban como todo aquello que necesitaban encima. Y por ese motivo también se reconoce, se sabe que el diseño de los títeres y los retablos como que se fueron adaptando en base a esas necesidades, por el tema del peso, por transportarlo a distancias más o menos largas. Y al final han acabado siendo lo que es, más eficiente y más ligeros, todo lo que es el material y la ergonomía de los títeres. En 2005, Jesús Caballero, junto a otros investigadores y titiriteros, pues deciden recuperar la tradición de la máquina real que se sitúa en los siglos XVII y XVIII, ¿no? Consiste en representar unas comidas de santos, mayoritariamente utilizando títeres en los grandes corrales de comedia. Parece ser que es una tradición bastante española, propiamente española. Jesús y su equipo han dedicado más de 15 años a investigar el tipo de figuras que antecedían y precedían a la máquina real, y crearon una exposición que acogimos nosotros el año pasado en el Topic, que se titulaba La máquina real, evolución de teatro de figuras del siglo XI al XX. Esto se dice rápido, pero el trabajo de investigación y ¿no? que también comentaba Jesús, de llegar a todas esas investigaciones y a conseguir esa información, pues es un trabajo de arqueología casi, ¿no? Sí, nosotros, no, perdona, sí, vale. en Topic, con cada exposición realizamos, bueno, hay un catálogo expositivo, pero es un catálogo, es un libro que recoge toda la historia y un poco el trabajo de cada compañía o artista que expone. En este caso, con la máquina real, es un ejemplar, es un catálogo maravilloso, porque además es que tiene un material, bueno, es oro, sí. Es oro puro. Sí, y tal como nos describen Jesús y su compañía, estas funciones se acompañaban de música en directo y en ellas se empleaban las técnicas más sofisticadas que imitaban en pequeño las primeras óperas que solo se podían ver en Palacio. Entonces esto tuvo muchísimo éxito. Se debió a eso, ya que las marionetas y su retablo permitían realizar esas acrobacias, cambios de decorados y efectos especiales que no eran posibles ver en las personas de un teatro más popular. Y encima con actores de carne y hueso y títeres. Pensemos que utilizaban diversas técnicas en aquel entonces, como el guante, la varilla, teatros mecánicos, gigantes, cabezudos. Esto hace tantísimos años. Aquí empezaríamos a hablar ya concretamente de técnica o de tipo de títere, ¿no? Hay diferentes técnicas. Pero si en nuestro imaginario, ¿no? Si recordamos, intentamos en algún espectáculo, un títere en televisión, por ejemplo, podemos ver o recordar, bueno, títeres de guante podemos haber visto, ¿no? Guignol en Francia, es un Puccinelli en el teatro tradicional catalán, o el Punch, que es el inglés de Punch and Judy en Inglaterra. Ahora Juanjo va a mostrarnos un... ¿Ah, sí? Sí. Hemos traído unas muestras, son piezas menos... Acércate al micro. Hay algunas que no, que ahora os comentamos. Prácticamente todas son de Topic, del archivo, del museo, y hay alguna que hemos hecho nosotras, que es más títere pedagógico, tampoco es para escenificación, pero, por ejemplo, títere de dedo, no sé si quieres nombrar o decir algún... Sí, o sea, recogiendo un poco el títere de guante, el que hemos traído es de una creadora, directora y constructora también de La Fanfarra, fallecida, que esto también es otro tema, ¿no? La presencia de las titiriteras, ¿no? La presencia de las mujeres en este mundo. Es de Mariona Masgrau. No vamos a manipularlos, es solamente para que veáis, ya teniendo en cuenta que bueno, pues los hemos traído del museo, hemos traído parte del Topic. Sí, era esto que sostiene solo cuando están expuestos para sostenerlo. Sí, la espuma para que no... Sí. Pues esto, lo que indicaba también, hay un proyecto de mano viva, por ejemplo, que son estos
vamos a decir, el de dedo, que también te lo puedes poner, títere de dedo. Títere de dedo hay de diferentes formas, de diferentes materiales. Este es contemporáneo, es látex. Y concretamente es una compañía italiana, Girovago, es Rondela. Que va a venir, la próxima exposición es de ellos, justamente, que va a venir en marzo del 2025. Eso es. Y puede ser de un dedo, de dos dedos, depende de la morfología o depende de cómo se haya confeccionado o para qué se necesite crear o manipular o qué acciones tenga que hacer. Y este títere concretamente es para toda la mano. No deja de ser títere de dedo. De dedo, eso es. Que igual lo asociamos mucho a también el juego con los bebés, ¿no? O sea, es decir, los títeres más de... Sí. Un títere de dedo, lo que pasa es que los 5 dedos de la mano cobran, bueno, tienen protagonismo, es una técnica de disociación también, sí. Interesante, pero bueno, puede hacer lo que queráis, ¿no? Al final el títere no tiene límites. No tiene tantos límites. Tiene el límite morfológico, simplemente, que no le permita, pero puede hacer cualquier movimiento. Es muy interesante también este tipo de idea, de esta compañía concretamente, por eso la mencionaba, ¿eh? Hay muchos títeres de dedo, sí. Más grandes, pequeños, etcétera. Pero este es un logro. Con este títere concretamente hacíamos un trabajo de mediación con las residencias de mayores. Hacíamos un trabajo, bueno, era un proyecto intergeneracional y trabajábamos primero con adolescentes en los institutos y cuando habíamos ideado una especie de guión metodológico para generar historia y para generar calentamiento y movimiento del que luego tendrá el títere, luego se llevaba a las residencias y ellos mismos, los adolescentes, trabajaban o se le asignaba una persona mayor que estaba en la residencia y generaban pues una pequeña pieza teatral. También, una historia que venía un poco, ¿no?, de ellos. Hemos traído diferentes... Perdón. Girovago y Rondela. Mano Viva es el... Sí, el espectáculo es Mano Viva. Sí, es verdad que igual todos... él ahora traerá otro y mientras traes el de varilla. El Muppet igual es un títere que igual todos lo reconocemos más, que no hemos traído ningún Muppet, pero... Si yo digo, por ejemplo, la rana Gustavo y la cerdita Peggy, pues ya nos viene a todos, ¿no? Es como que es un tipo de títere que ha estado más presente en el mundo televisivo, en el mundo comercial lo tenemos bastante más presente, en Sesame Street, y su creador, pues Jim Henson, ha hecho bastante bien su trabajo, también películas como Cristal Oscuro, Dentro del laberinto, que todos conocemos, pero ahora como estáis todos mirando la varilla, pues, pues hablo de esta... que, bueno, siéntate y así tú mientras explicas se graba. No hemos venido a manipular, ni mucho menos, pero era un poco para que veáis la morfología. Es un títere de varilla, es un títere de varilla inferior, concretamente es un wayang golek de Indonesia, varilla inferior, y luego sí que las extremidades, en este caso estos dos brazos, también sí son manipulados con varilla. Podríamos encontrar títere de varilla superior, por ejemplo, el pupi italiano, el siciliano. Son unas piezas mucho más grandes, a partir de 90 centímetros hasta casi el metro 20 de altura, y es manipulado con varilla superior. Está anclada en la cabeza y a veces incluso llega hasta mitad del cuerpo, porque tienen movimientos bruscos, porque tiene una... El movimiento es muy brusco, no tiene nada que ver con el tipo de movimiento, hace mucho ruido, también tiene a veces armaduras y es como es muy sonoramente es muy histriónico de ver. El sonido se utiliza para, de hecho, forma parte de la representación, es una musicalidad que la aprovechan para generar ritmo en las escenas violentas. Estas de wayang golek también están, por la UNESCO, son parte del patrimonio también. Están declaradas patrimonio inmaterial por parte de la UNESCO. Sí. Hemos traído también títere de hilo, en este caso es de la República Checa. Del títere de hilo hay
hay una barbaridad de tipos de títere de hilo, muchísimos, un gran abanico. Sí que es verdad que lo importante es todo, pero donde hay que poner el acento o el foco es en el mando, en el control. Aquí, por ejemplo, en España, lo que es el mando más representativo o el que más se ha llegado a utilizar, y sobre todo en esta parte actual, más contemporánea, es el control de Tozer. Henry Tozer, inglés, se afincó en Barcelona en los 20 años, no recuerdo si los maestro 20, de Pepe Otal, que es quien... Profesor del Institut del Teatre, fundador de la línea de títeres y objetos del Institut del Teatre, y Pepe Otal, en este caso, fue discípulo, y la casa taller de Pepe Otal, que tantos titiriteros y titiriteras han salido, utilizan este mando. Este concretamente no es Tozer, no. Es de la República Checa, pero sí que es mando vertical, igual. Sí que es cierto que de la casa Pepe Otal han salido muchísimos titiriteros, como puede ser Carlos López o puede ser Jordi Bertran, es decir, a nivel de hilo hay una especialización muy fuerte. El mando vertical, todas las articulaciones están dotadas de hilo. Hay algunos títeres que llegan a tener incluso 80 hilos, que yo no me lo imagino. Pasamos a otra técnica que sería la de bunraku, que se llama así desde el principio del siglo XX, la técnica que hemos usurpado o acogido desde Oriente. Ningyo Yoruri sería como... Ningyo Yoruri sería como allí en teoría se le reconoce y cuando nace este tipo de manipulaciones es con este nombre. Y como comentabas, Tichu, a principios del siglo XX, más sencillo y es como una marca. Lo de bunraku al final es como una marca que fue como la compañía que más bolos y que más representaciones hacía por todo Japón, y es la que se conocía y quedó con ese nombre, y aquí en Occidente directamente lo cogimos, el bunraku. Sí que es verdad que esta técnica yo pondría también ahí el ojo, porque en las compañías contemporáneas, que conocemos, ya pueden ser europeas, pero sobre todo aquí en España, que utilizan títere en escena, contemporáneo, con una dramaturgia así que se escapa un poco de la línea de un títere de guante, de un retablo, sino que va más allá, es este tipo de técnica. El bunraku normalmente sí que es verdad que es concebido como una manipulación muy jerárquica, y sobre todo allá en Asia, en Japón. Aquí también suele suceder. Es como que el maestro o la persona que lo ha ideado o que tiene más control es el que controla la cabeza y la mano derecha. Luego está el segundo Es que la discípulo. cabeza y la mano derecha controla el pensamiento y la acción, por lo tanto tiene toda la lógica. De hecho, Ningyo Yoruri, el maestro, era el único que iba descubierto porque también le ponía voz y sonido. Y luego los discípulos iban con la cara tapada. Entonces sí que había algo ahí como muy jerárquico. Continúa siendo así. Y continúa siendo así allá. Y luego los dos discípulos, o las dos personas, uno manejaría el brazo, la mano izquierda, y el tercero, los pies. Que es lo más complicado. Así también decir que el maestro está subido en zancos, por lo tanto la parte inferior no queda tan inferior como tal, ¿no? Sí. Pero que sí que es verdad que es una tradición y verlo en directo es impresionante. No sé si alguien ha podido tener el placer de verlo, pero como los pupis sicilianos, que yo los vi el año pasado, estas tradiciones, ¿no? que verlas en directo es un regalo, yo creo. Y ver el bunraku manipulado por dos maestros, pues es muy impresionante. Eso, esa técnica yo le daría la subrayaría, porque es la que normalmente vamos a ver en escena, en esta época, en este presente que nos ha tocado vivir aquí en Occidente.
compañías que seguramente os suenen, que utilizan este tipo de técnica, aparte de otras tantas, que también hay sombra, o sea, ya la multidisciplinaridad, o sea, está implícita en estos espectáculos. Pero Plexus Polaire, Philippe Gentil, Zero en Conducta, Saques Teatro de Italia, podemos ver este tipo de manipulación. Concretamente en este Zero Conducta, en su último espectáculo, pues aquí incluso en estas fotos se ve el desdoblamiento que antes comentaba también Stichu, cómo manipular entre 2, 3, un bunraku, al final es una manipulación directa. Y aquí el doble desdoblamiento sería con la máscara, ¿no? Es decir, en este distanciamiento ya de la máscara. Y ya has dicho Zaques, y Zaques es una compañía italiana que os recomendamos también, que forma parte de la programación de Títere Escena y vendrá en junio. Y hacen un trabajo muy bonito, que es esta compañía que vais a ver ahora, exactamente, que es este espectáculo de Cenerentola, el que vendrá en junio, y ellos son bailarines, es decir, ya trabajan en una interdisciplinariedad en sí mismo, ellos. El espejo negro. El espejo negro, exactamente. Totalmente. Sí. La tartana. Es que lo decimos al final, pero de verdad os decimos que resumir tanta gente que ha trabajado tanto, que ha hecho tantísimo trabajo. Y el espejo negro, de hecho, sí, es decir, que sí, evidentemente. Pero hay tantas compañías que han trabajado durante tanto, son tan especialistas que nos vamos a quedar sin decir muchísimo y muchísimos nombres, y lo sentimos porque finalmente nos tenemos que ir reduciendo. Pero sí. Totalmente de acuerdo. El Verdugo es el último espectáculo, si no recuerdo mal, sí, de espejo negro, que sí que es verdad que es una técnica, pues es muy bunraku, o sea, de títere externo. Perdón. Este es otro tema también, el tema de la contratación, que ya verás cómo sale después hacia el final, que me parece... Sí. Me parece, lo que dices me parece para adultos. Es que después hablaremos de esto. Hay que romper ahí algunos clichés, sí. Terminamos con el tema de las técnicas, un poco relacionando el bunraku con las sombras. Y como os gusta mirar a Juanjo, ¿se la paso a Juanjo? Bueno, al final... Estas sombras... ¿Es turca? Es una sombra articulada, como veis, pero sí que... También esta tiene como todo el brazo, ¿no? Y esta tiene como otra parte en la cabeza. Es articulada y en realidad se manipula con varilla. No las tenemos, no las hemos traído, pero para que veáis, al final es un títere plano, articulado, sí que es translúcido, y en este caso, bueno, pues el color llamaría, no sería una sombra oscura, una sombra negra, sino que sería una sombra pues con color. Normalmente, de donde viene también suelen ser como pigmentos naturales, se suelen hacer con materiales que son nobles también, o sea, cómo se construyen, tienen que ver con esto, ¿verdad? Esta es turca, ya pues es más próxima pero sí que la sombra chinesca o la sombra indonesia, ¿no? Pues quizá es más... Son más conocidas igual, o incluso las sombras también que se realizan con las manos, ¿no? Son como que están más en nuestro imaginario común. También nos parece interesante lo de abrir los nuevos imaginarios que se puedan identificar con el teatro de títeres, también como otro tipo de títeres que igual a lo mejor a veces no los relacionamos, ¿no? Como pueden ser los cabezudos o los gigantes. Els gegants de Solsona son unos gigantes muy peculiares que tienen unas dimensiones diferentes y son muy divertidos, y verlos en movimiento son realmente graciosos. Pues hemos puesto, como podíamos haber puesto un gigante más tradicional, pero hemos dicho vamos a poner el de Solsona. También porque liga un poco con lo que seguiremos ahora entrando con un poco el esperpento, ¿no? y ese tipo de expresión que tiene este tipo de gigante. No es un gigante al uso, que intenta ser fiel a los rasgos y a las medidas, ¿no? Es un poco más caricatura, un poco más... Poniendo un foco también y recogiendo lo que decía Juanjo sobre el esperpento y centrándonos un poco en España, pues debemos mencionar a Valle Inclán, ¿no? Porque de la deformación de la comedia sí que pasa la farsa,
y de esta pues desemboca en el esperpento. Por cierto, os recomendamos que visitéis, que seguramente lo habréis hecho, pero la exposición del Reina Sofía, titulada Esperpento, pues realmente es preciosa y merece la pena visitarla. No sé hasta cuándo está, pero merece la pena. Hasta marzo igual, sí. Hasta marzo. Bueno, los personajes se convierten en marionetas, en fantoches esperpénticos, y de personas, pues Valle pasa también a muñecos. Valle buscaba nuevos paradigmas estéticos y el drama, según él, no estaba en el texto, sino en el color, que eso es algo también bonito. La modernidad estaba más cerca de la farsa que del naturalismo, e incorporó la comedia del arte, donde la muñequización de los personajes le acercó hacia la farsa. Se adentró en una nueva estética y crea así su trilogía de Martes de Carnaval, donde podemos mencionar el personaje de Don Friolera, el anterior de su obra de Las cuernas de Don Friolera. Y Valle lleva la deshumanización del héroe con la humanización del títere y viceversa, para llegar a ese esperpento. Y pasamos a Lorca. Es decir, podríamos mencionar también más, pero es como hacer una esencia que vamos como muy... ¿no? Es difícil escoger tanta información, y también gracias a todos los trabajos de Adolfo Ayuso, también historiador, de Toni Rumbau. Es decir, hay muchísima gente historiadora que está trabajando ahí para que podamos recopilar y hacer ¿no? y constatar este tipo de información. Y seguramente habría información que no conoceríamos, que se habría perdido. Sí que hay personas que han trabajado y siguen trabajando duro para que esto, y que no es fácil, y es como hacer trabajo de orfebrería a la hora de encontrar y hilvanar los textos. Pero por otro lado también están haciendo ahí un trabajo de investigación constante, ¿no? Ahí también es que aquí en España se perdió muchísimo en la guerra. En la guerra se perdió todo. Se perdieron muchísimas cosas. Y en relación al títere, en España había mucho material, había muchos textos, había habido muchísimas representaciones. De hecho, en la posguerra también, en la guerra, después de la guerra civil, se recoge que fue cuando más funciones de títeres hubo. En desde que se recogió información de... ¿Por qué? Porque intentaban adoctrinar también. Sí, esto nos lo contaba títere. Adolfo Ayuso, es que es un experto en esto. Pero bueno, por eso, sí, lo que decías, Ticho, al final en una hora y media, no sé que nos vamos a dejar, somos conscientes de ello, pero bueno, hemos querido poner el foco en lo que creíamos, más relevante. Sigo con Lorca, donde los títeres no son, desde el punto de vista lorquiano, no es un espectáculo menor, sino una vía de experimentación artística que vuelve a las raíces del teatro como ceremonia ritual, donde involucra a los espectadores. Una de sus aportaciones más importantes a este lenguaje sería el retablo de Maese Pedro, que es una obra de títeres basada en un episodio del Quijote de Cervantes. Y Lorca pues fue amigo de Manuel de Falla, y Manuel de Falla pues se animó, y durante 5 años estuvo haciendo la composición musical de esto, y del retablo. Y Federico pues trabajó como autor y director artístico, y Hermenegildo Lanz, padre de Enrique Lanz, de títeres, etcétera, ves que es que todo nos van saliendo. Se encargó también de la escenografía y de las figuras de los muñecos. Y esto se estrenó finalmente en París en 1923. Y pues su propuesta fue aún de una deshumanización mayor en este devenir de los títeres, no en el retablo, sino en los títeres de Cachiporra, con el personaje de Don Cristovita, que seguramente tengamos todos aquí también en nuestro imaginario. Y el propio texto se refiere, ¿no?, al final de Don Cristóbal, una vez muerto, que doña Rosita indica que le sobresalen del ombliguillo unos muelles. Es decir, donde el propio texto ya nos está diciendo que el personaje no es real, que esto a veces viene en las acotaciones, como puede ser en Valle o ¿no?, en otros autores, pero aquí es como ya se identifica directamente que ese personaje realmente es un títere.
El retablillo de Don Cristóbal más tarde, ya en 1930, pues sí que evoluciona y logra una gran popularización y estas obras fueron concebidas para ser interpretadas para actores como marionetas o como supermarionetas. Influido por la moda del surrealismo, también escribió Así que pasen 5 años, El público, El amor de Don Perlimplín y Melisa en su jardín, que, como comentaba César Oliva, se refería al teatro bajo la arena. Y esto es un concepto muy bonito. Sí, porque no sé, escuchándolo es como un teatro bajo la arena donde él buscaba ¿no?, en otras normas y otras reglas, ¿no?, de la escena convencional que tuviesen un carácter más experimental y más vanguardista, ¿no? César Oliva también nos cuenta, también nos dice: el arte del títere ha sido una constante en la escena española que ha buscado la renovación de un periodo caracterizado por la moda de las tendencias atípicas, tan alternativas como el expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo, que comentaba antes Esticho. En la Segunda República, sobre todo, tuvo su importancia. Se trataba de unir la tradición del teatro de marionetas con los movimientos europeos de vanguardia, respondiendo a nuevas necesidades éticas y estéticas, y romper con la dramaturgia del momento. El teatro de títeres es una de las modalidades, ¿no?, más cualitativas por los autores, más renovadores del primer tercio del siglo XX. Es decir, que lo que nosotros igual ahora, desde nuestra visión, lo vemos como algo tradicional, que no a veces se nos queda como una imagen y una patina así como de viejuno, en su momento, es decir, en el momento de Lorca, en el momento de Valle Inclán, estaban viviendo esas vanguardias y recurrían al arte del títere, al arte más visual, para buscar otras formas de expresión más experimentales, ¿no? Entonces, ya han pasado 100 años. Hay algo que con la búsqueda de nuevas tendencias, con la necesidad de buscar como nuevas narrativas, podemos ver que el títere o el objeto, o como estamos hablando, explicando, que como lo concibimos, siempre está presente. Siempre, a lo largo de la historia, siempre está presente, ¿no? Por ejemplo, Cantor, ¿no?, ofrece también una nueva corporalidad escénica. Podemos definir los cuerpos artificiales que utiliza Cantor en sus piezas. Renuncia en gran medida a la base humana y a la psicología del actor y contribuye al empleo del objeto la misma jerarquía, actor y títere u objeto. Cantor nos ofrece 6 tipologías de cuerpo provisional de los diferentes cuerpos artificiales que puso sobre la escena. Los títeres, en primer lugar, sería su amplitud, ¿no?, como toda la amplitud que podría englobar todas las variantes posibles del cuerpo artificial. En segunda opción serían las esculturas. Su principal diferencia respecto al títere es reducir su movimiento. Por esta razón, semióticamente, se aleja más del actor y se aproxima más al objeto. Luego están los biobjetos, como tercera opción. Podemos encontrar biobjetos siguiendo pues, las propuestas de Cantor. El biobjeto podría definirse como la construcción de un personaje mediante la unión del cuerpo de un actor con un objeto. Encontraríamos también las máscaras, que al final las máscaras es la apariencia del personaje fijando unos rasgos, ¿no?, sus rasgos faciales. Los maniquíes. Tony tiene todo un escrito sobre el doble y el distanciamiento, la distancia y el desdoble, que antes hemos mencionado, sobre esta dualidad, ¿no?, que tiene el teatro de títeres, el títere titiritero. Es un poco complejo, lo hemos reducido, queríamos hablar un poco más, hemos dicho, vamos a reducirlo. Pero ahora que dices la máscara, a mí me parecía interesante este concepto de yo como actor, como tengo una máscara, de la máscara, ¿no? Él también explica que después te vas como alejando. Es decir, como este alejamiento que también propone Cantor, ¿no? Él lo lleva hacia luego el títere de guante, pero bueno, que es como
ya te empiezas a alejar con esta máscara o esta títere de cero, vamos a decir, ¿no? Es decir, aquí ya no soy yo con la máscara y ya empiezo a transformar y ya empiezo a distanciarme, ¿no? Este distanciamiento. Ese distanciamiento al final lo que hace, lo que comentábamos antes, lo que hace es que haya dos emisores. Ya está el objeto, pero también el intérprete. Entonces es ese desdoblamiento. Encontraríamos también eso. A cabo, los maniquíes se diferencian semióticamente por su total independencia respecto al cuerpo del actor y por funcionar como icono del personaje humano. Someten el cuerpo humano a una intensísima plasticidad. Luego encontraríamos también las figuras de cera. Oscila la mayor, entre la vida y la muerte, ¿no? Es el teatro de la muerte de Cantor, hace mención en reiteradas ocasiones a la figura de cera, esa figura inerte, muerta, ¿no? Ya que el maniquí es simplemente un artificio. Cantor utilizó estos cuerpos artificiales para generar una percepción diferente de la cotidianidad, ¿no? Acercar el mensaje de la muerte y de la nada, provocar un distanciamiento, una atracción, un rechazo al mismo tiempo. Se crea la duda de la auténtica naturaleza del cuerpo artístico, entre lo real y su copia, o lo vivo y lo muerto, adentrando al espectador en un terreno de incertidumbre constante. Sí que es cierto que todo esto tenemos que entender en qué momento histórico viene, todo el tema de la posguerra, en qué momento de decepción con respecto a lo humano viene, es decir, que todo esto viene del contexto histórico que todos sabemos. Todas las corporalidades artificiales supusieron una presencia plástica extraña, sólida y deshumanizada, ¿no? Es que como esta falta de fe hacia el humano, es como cómo expresarlo mediante estos cuerpos artificiales. Y aunque se manifestara en diferentes grados, sí que es cierto que generó una corporalidad escénica especial y diferente, como hemos podido ver. Según Fischer-Lichte, ante ellas el espectador debe cambiar la manera convencional de percibir el personaje. En lugar de reparar en su psicología y su significado, repara en su materialidad y su significante, y experimenta múltiples sentidos ajenos a cualquier lógica o voluntad. La necesidad de generar un distanciamiento, que hemos dicho antes, mediante el desdoblamiento, ¿sí? Proponiendo nuevas escenificaciones plásticas que llevan a escena las preocupaciones humanas del momento. Antes queríamos también mencionar que el interés por las marionetas como forma de experimentar, también, como no en Francia, a Frey con Uburrey, se opone también al arte convencional, ¿no? Es decir, como que vengo desde una oposición de lo ya establecido y nace de aquí. Y rompe con las nuevas concepciones dramáticas, está en esta búsqueda. También Metterling, Meyerhold, el deseo de suprimir al actor humano, la teoría del Gordon Craig, la supermarioneta, ¿no? Que llevará a esta marionetización del actor. Vamos hacia el concepto más amplio del teatro de títeres y objetos. ¿Sí? ¿O me he liado yo? Espera, no. Aquí me he perdido yo. Bueno, teatro de objeto, entraríamos a teatro de objeto, ¿no? Como para, se refiere a teatro donde no se desplaza la figura humana directamente. Puede haber un narrador, o normalmente hay un narrador, una narradora, hay presente en escena una figura humana, pero dentro de lo que es la dramaturgia visual, esa dramaturgia que complementa el objeto, la figura humana se queda a un lado y se centra concretamente en el objeto. Y el objeto cuenta la historia, cuenta y tiene su significado. En su sentido más amplio, predomina lo visual y se sitúa más cerca de las artes figurativas que de otras formas teatrales. Sí que es cierto pues, que en la historia del teatro ha habido objetos, ¿no? Es decir, que ha habido ejemplos de objetos escénicos con funciones simbólicas, pero sin poseer este estatus que se le da ahora, en este momento, el estatus del personaje. Es desde finales del siglo XIX que los objetos se aproximan a los actores y se convierten en elementos esenciales para expresar el sentido de la representación.
En las vanguardias, a principios del siglo XX, el objeto adquiere realmente su estatus de personaje y en todos los movimientos de vanguardia, incluido el teatro abstracto, el objeto hizo bajar al actor del pedestal de donde estaba, que no le venía tampoco mal. Nos gustaría mencionar también la revolución de los objetos de Mayakovsky, estamos hablando de 1913, y que fue significativo en este aspecto. Y el objeto cotidiano se sacaba de su contexto y adquiría un nuevo valor semántico, como Marcel Duchamp, a que aportó al objeto familiar un significado adicional, un valor simbólico y metafórico distinto de su simple valor de uso y además dotado a veces, no por Duchamp, pero por otros artistas, de movimiento. También mencionar el cine, con Georges Méliès, Man Ray, que transfirieron la poética del objeto surrealista a la imagen en movimiento. El ballet mecánico de las danzas de la Bauhaus, como no. Objetos, engranajes, figuras abstractas o cuerpos. También artistas como Calder hicieron mover construcciones mecánicas en el espacio. El teatro de la Bauhaus renunció, de hecho, a la presencia humana sobre un escenario, también siguiendo la estela también de Kandinsky. La cumbre de este tipo de experimentación pues sí que se alcanzó en la Bauhaus, Oskar Schlemmer. Continuando con el objeto, el objeto por sí solo no pasa de ser un muñeco. Un objeto escultórico o una cosa inerte requiere de un verdadero sujeto que proyecte vida en él. De un animador o de un titiritero. Y frente al espectador, esa conjunción con sus múltiples elementos, el lugar donde adquiere su particular, es ahí donde ese ánima, ¿no? Ese carácter de personaje, es ahí donde lo recoge. Hablando de objetos, por ejemplo, y volviendo a referentes, que se pueden mencionar muchos, pero por ejemplo los hermanos Oligor, ¿no? Hay un momento con el personaje de las Tribulaciones de Virginia, hay un antes y un después, ¿no? Yo creo, en nuestras retinas a partir de entonces. Podemos encontrar luego obras de Xavi Bovés, de Xada Hilarios, que además los tres han formado, ¿no? Este proyecto. El Solar, Detectives de Objetos. Son detectives de objetos, que además creo recordar que en el Festival de Otoño, aquí en Madrid, no sé en qué museo, no sé si era el Museo del Muñeco, el Museo del Objeto, hicieron una residencia artística. ¿Ha cerrado? Cerrado. Digo, a partir de esa residencia cerrada, digo, no. Hicieron un espectáculo, ¿no? Recogiendo toda, ¿no? Xada Hilarios y con Jomin Oligor hicieron. De hecho, editaron un libro, si no recuerdo mal, de este proceso. Hoy en día venimos a una actualidad, ¿no? Es decir, vale, ¿y actualmente dónde nos situamos? No entraremos en el detenimiento de las cifras del sector del teatro de títeres y objetos y visual, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir del 2022 se llevó a cabo una recopilación de datos gracias a Unima Federación y se creó una plataforma de Títere Data donde se recoge todo el panorama actual del sector que sí que carece de una visibilidad mayor. Podríamos decir que rápidamente el sector a nivel de creación y producción son muy positivas, pero que sin embargo hay parte de las ayudas del sector que no son tan favorables. Necesariamente la actualidad debe ser estudiada y tomada en cuenta y es verdad que el sector tiene que ser dúctil y tiene que adaptarse. Sí que son los ingredientes que sine qua non no pueden faltar en esta expresión artística. El títere y el objeto puede ser el elemento más importante de la escenificación, pero sin duda el resto de elementos que se escenifican sí que son indispensables. Y aquí es donde a veces también como creadores o como estando en contacto también con la profesión real, pues a veces echa un poco de menos el que haya una mayor especialización o familiarización
de un equipo de trabajo que pueda estar más relacionado con este arte más visual, más plástico, el objeto, el títere, me da igual cómo llamarlo, que aquí uno de los grandes factores es, también es, el objetivo sería un poco ampliar nuestro significado de títere en sí. Es decir, yo creo que, o creemos que es más importante, como también en el resto de Europa denominan a veces como criatura, como ser animado, como figura, teatro de figura, como se dice en italiano. Es un concepto más amplio que igual aquí en España se nos hace muy extraño decir, sí, teatro de figuras, o de seres animados. Dices, ¿pero qué dices? ¿No? O sea, no. Pero sí que es verdad que en el resto de Europa creemos que ir trayendo estos conceptos puede ser bastante interesante, uno, para ampliar nuestra visión de lo que está en nuestro imaginario común de lo que es un títere, ¿no? Que a veces es una cosa anticuada, como decía antes. Entonces, volviendo un poco a esta falta de las personas que están más especializadas y que están más en contacto, es decir, dramaturgos, escritores, directores, escenógrafos, constructores, que sientas como que en ese proceso de trabajo hay gente que está más especializada en este arte. Sobre todo porque al final estamos hablando de sensibilidad. Podemos trabajar con un gran director que nos haga un diseño de luces, ¿no? Un director de luces, que nos haga un diseño de luces increíble, pero cuando metemos a 3 títeres u objetos en escena, se le rompe un poco ¿no? Se le rompe un poco su estructura. Entonces, ¿cómo ilumino esto? ¿No? Y encima, si vamos más allá, si yo quiero aquí que al actor o a la actriz no se le vea, pero solamente se vea el objeto, y dices, ostras, quiero decir, cada vez podemos decir que estamos más acostumbradas a esta multidisciplinaridad, a estos lenguajes que conviven en escena, pero sabemos que hay escuelas superiores, además, que abogan, porque esa formación en cuanto no solamente a actores o actrices, ¿no? Sino a técnicos, a escenógrafos, a directores. Nosotros hemos trabajado alguna vez hace algunos años con algún dramaturgo o dramaturga, y cuando les hemos explicado nuestra idea y cuando le hemos explicado qué personajes protagónicos iban a ser los de nuestra pieza, han dicho, ostras, pero yo esto cómo lo escribo. Bueno, hay una falta, pues, que sí que sería interesante como preguntas, ¿no? Es decir, o como reflexiones sobre dónde nos queda camino por hacer, vamos a decir. Y esto pues igual a veces decimos, pues sería interesante encontrarte con más directoras que están como más directoras, que esto sería más interesante. No es nada en contra de los directores, no me malinterpretéis, pero no, directoras, me da igual, que estén más en relación, o creadores sonoros o de espacio sonoro que estén más acostumbrados a, mira, no, es que mi escena es de esto, de este ambiente que va así. Es decir, eso se echa un poco de menos. Por otro lado, también nos preguntábamos, ¿no? Cuando estudiábamos la carrera también nos decían, ¿no? O sea, ¿qué es lo que un títere o un objeto puede hacer que no puede hacer un actor o una actriz, ¿no? Entonces, esto es algo que abre también un mundo de posibilidades, y este mundo de posibilidades se abre porque abre un mundo de imaginarios. Es decir, pues son imágenes que tenemos nosotros en nuestra cabeza, que a lo mejor una actriz, un actor no nos lo puede realizar, pero con esos objetos, con esos cuadros que a veces se crean, pues se pueden dar, ¿no? Entonces, pues podemos evocar unas imágenes, podemos seguir soñando, y es decir, podemos seguir abriendo una fantasía y un mundo imaginario que creemos que todavía no solo están los niños y en las niñas, sino que también es muy gozoso cuando lo vemos desde la parte más adulta o no tan infantil, ¿no? Y esto pues es verdad que crea y propone unas vías de expresividad, de poesía y de simbolismo y de una estética que creemos que realmente es muy importante en las creaciones de hoy en día, que inspira y que nutre la imaginación, que yo creo que esto siempre viene bien. ¿Y qué más? Yo también por acá tenemos más contenido, pero sí que queríamos ofrecer como una ventana para que esto sea bidireccional, real, no decirlo, mencionarlo y que no lo sea, ¿no? Estamos aquí como bla, 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 escupiendo mucho texto, ¿eh? Sin más. En base, y cogiendo un poco lo que comentaba Stichu, yo también me gustaría como poner el foco en este punto, que es necesario mencionar el cambio generacional.
Es muy, muy importante y además es inevitable. Entonces hay que abrirle ese hueco, ese espacio, pero ese espacio real y ese pensamiento también. Entonces las nuevas generaciones implican cambios en las narrativas. Pero bueno, ya lo estamos viendo en el teatro de texto. Ya se ve, además, aquí en el Centro Dramático Nacional se ve constantemente, ¿no?, esa necesidad de... entonces, sin olvidar de dónde venimos, es muy interesante y es necesario, ¿no?, y debemos como construir un presente pensando en el futuro. Pero sobre todo, lo estoy diciendo dentro del sector del TTVO, o sea, del sector del títere visual y de objetos, ¿no?, que se da como por establecido y es como, bueno, es algo como normal y que en el resto de las artes o en el resto del teatro, pero es lo que decía Stichu, ¿no?, que cuando el denominar de otras formas, que a veces es como, ¡ay, qué raro! Bueno, pero es que en otros países se lleva llamando así mucho tiempo, y aquí dices títere y lo primero que te viene a la mente, el imaginario, es como, es que yo, teatro de niños... O sea, yo títeres... Esto es un poco ligado a lo que decíais, ¿verdad?, antes de hacer teatro de títeres para adultos. Es otro de los clichés que dentro de Europa, nosotros que viajamos también bastante viendo espectáculos a nivel europeo, pues sí que es cierto que en otros países todo el tema visual, de movimiento, más plástico, de títeres, como aquí entendemos, está muchísimo más contemporaneizado y es decir, está dirigido a un público más adulto, como decíais antes. Es muy difícil programar teatro que contenga títeres, porque a veces también es esto, o sea, no intentemos, como siempre decir, tengo que hacer un espectáculo totalmente de títeres, pues no, puedes utilizar el títere, pues utilizar el objeto, puedes utilizar, es decir, una serie de elementos escénicos que tú puedas combinar con la narrativa que a ti más te apetezca, pero puedes ir mezclándolo, ¿no? Es decir, aquí tenemos unos ejemplos que los podéis ver aquí, en el cual, o sea, es decir, Spunsberg, el espectáculo que hizo aquí, o sea, que la lo vemos temporada aquí, pasada, sí, El peso de un cuerpo. No era un espectáculo de títeres, pero utilizaba este elemento, es decir, que son estas interdisciplinariedad, creemos y estamos como en esa reflexión constante de que en esa mezcla de las disciplinas es donde está la clave para ir mezclándonos más, porque realmente lo de encasillar pues ya no está un poco fuera de tiempo. Y hay que intentar contemporaneizar y trabajar en ello. Y también, como no, los programadores, que es un poco lo que comentabais antes, los programadores también dejar ese hueco a esos espectáculos que no son, bueno, pues de un corte tan clásico igual, por ejemplo. Para nosotras es un reto, o sea, un reto constante. Y de hecho, bueno, pues en la programación con el Centro Dramático Nacional para llevar a cabo Títer Escena siempre hay hay una puesta en común, hay un intercambio, hay un diálogo e intentamos hacer ver ese pensamiento, decir, bueno, sabemos que son representaciones que se van a ver en una franja horaria no convencional, o al menos a lo que estamos acostumbradas, sino que van a ser matinales, pero no solamente por ese motivo tenemos que pensar que tenemos que ver algo edulcorado, ¿no? O, no, esto no se lo puedes explicar a un niño de esta manera, pues ¿por qué? Quiero decir, salvando las distancias y sabiendo que hay espectáculos, evidentemente, que no son quizá para menores de X. Sí, luego hay compañías que tampoco dicen yo hago teatro de títeres, ¿no? Ellos tampoco, es decir, no se ven en eso, no se ven en ese tipo de teatro, pero sí utilizan esos elementos. Entonces, es esto, es intentar abrir nuestra mente e intentar abrir el... No se ve esta, ¿verdad? No se ve un poco mal. Sí. Estas, no sé si conocéis, es que claro, estamos hablando muy rápido de muchas... Pero bueno, aquí por ejemplo estamos viendo La Veronal, Marcos Morau, una compañía de danza contemporánea. En sus últimos 3 espectáculos aparece algo relacionado con la manipulación o el títere. O sea, cabezudo, sea un títere concretamente, no se ve... No, ¿Por qué se carga? No sabemos por qué, supongo que será la wifi. Bueno, sí, yo creo que deberíamos dejar espacio, agradecer de nuevo vuestra presencia, también agradecer al CDN, al Centro Dramático Nacional, por habernos ofrecido este espacio donde poder difundir y compartir algo de conocimiento, por ayudar, por apostar y por creer en espacios como el Topic y su programación, y seguir con Títer Escena, la programación estable que se realiza desde el Topic y el CDN. Y nada, mira, estas sí que se cargan. Si alguien quiere hablar o decir algo,
pues estamos a vuestra disposición en estos 10 minutos que nos quedan. Muchísimas gracias. Hola. Hola. Bueno, lo primero os voy a dar las gracias por esta masterclass que ha sido bastante interesante y he descubierto algunas compañías que no conocía, así que bueno, ya les pegaré un ojo. Y todavía hay muchas que no Hay hemos dicho muchísimas más que que aquí es se muy han interesante que mencionado. descubras. Bueno. Yo tengo dos títeres que hice y como que tenía la idea de que íbamos, o sea, como que nos ibais a contar un poquito pues cómo manejarlos y tal. Entonces no sé si me podríais decir algunos consejos o algo. Claro, totalmente. Los tengo aquí si queréis para que veáis como del tipo que son y... Por favor, sí, si nos lo enseñas. Vale, venga, pues. O si quieres, luego nos quedamos y también bueno, puede ser, luego sí. pues otra opción, ¿no? Eso es. Ah, vale. Iba a decir que seguramente has generado una expectativa. Vale. Esto a veces es verdad, y aprovecho para hablar de la formación, ¿no? Pues que a veces también dices, pues no hay tantos cursos, o a veces no hay formaciones tan regladas, o a veces hay una carencia de estudios homologados, y uno de los centros, o sea, una de las ideas también del Topic es poder intentar ofrecer este espacio donde poder realizar cursos de forma más seria y estable. Eso es. ¿No? Muppet, bocón, Muppet y con varilla. Sí. Bueno, este es limoncello y esta es Godofreda. Y bueno, esto precisamente los hice en una asignatura de la Escuela Superior de aquí. Que en la RSAD. Sí, que era optativa, que era títeres y marionetas. ¡Qué bien! Y bueno, los tengo hechos desde entonces, pero Wow. un poco como me va dando la gana. Entonces, ahí en la asignatura esta optativa, ¿se le oye? No, pero para que se grabe, eso es. Perdón, vale. Para que se grabe. Claro, sí. Eso es. Vale, entonces nos comentaba que los construiste dentro de una Dentro de la asignatura de optativas de la RSAD. De la RSAD, de títere y objeto. Pero hicisteis construcción, pero no manipulación. Exacto, era solo elaboración, digamos. Wow. Curioso. ¿En escenografía o en qué especialidad? Ya. Interpretación. ¿Gestual? Textual, era una optativa. Es optativa, común. pueden optar, Sí. claro. Me parece curioso. Pues yo la cursé hace Sí. como 4 o 5 años. Claro, a mí me parece curioso, ¿no?, que en una asignatura de títeres y objetos, ¿no?, aparte de, bueno, pues de dar herramientas supongo, teóricas, y yo siempre creo, es una opinión personal, que en un curso, evidentemente en un curso, pues depende, no sé de qué horas estamos hablando, pero a lo mejor sería en una optativa... De 3-4 créditos, 3 igual. créditos, Sí, era 4. pequeñita. Las horas Además dan... era medio curso. O sea, que... Las horas dan para lo que dan, evidentemente, pero sí que es muy necesario el tener las dos vertientes. El poder, sobre todo, utilizar y tener un trabajo de técnica, de manipulación, yo creo que es indispensable. Pero eso es lo que me parece curioso, pero que si está además un poco implementada la construcción, me parece excepcional. Nosotros, bueno, yo he dado durante un tiempo en la Escuela Superior de Euskadi también la optativa de títeres y objetos, y sobre todo lo que, bueno, en este caso, mi opinión era, bueno, pues mostrar un poco todas las técnicas y manipular técnicamente, bueno, ese tipo, la diferencia de esos títeres, ¿no?, de esas pues, morfologías distintas. Y en un año sí que me dio tiempo, nos dio tiempo a hacer una talla. Pero una pequeña talla de cabezas así. Talla, vale. Claro. Pero esto es que habéis estado todo el tiempo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? A mí, yo te voy a pedir disculpas, pero a mí no es a mi medida y no entra en mi mano, Ay, en su cuello. Ay,
Claro, es que lo hice a mi tamaño. Claro. Claro. Lo he intentado, pero no... Pues este creo que tiene el cuello más pequeño Pero bueno, todavía. sin más, lo digo porque no puedo manipular la boca. En principio, lo ideal es que con una mano intentar llevar estas dos varillas. Ay, perdón. Es que quería acercarme a ella. Ponte ahí. En principio lo ideal sería, bueno, pues con la mano derecha, lo que hablábamos un poco, mano derecha o izquierda, depende de la manipuladora o manipulador, titiritero, titiritera, vamos a ir con las... la mano derecha, utilizar la mirada. En la medida de lo posible, si tenemos ahora dos varillas, a lo mejor es más fácil manipular, aunque yo sea diestro, manipular con la izquierda la cabeza. Porque la dificultad la voy a tener aquí. Aquí tengo que ser diestro en utilizar estas dos líneas de trabajo, que son las varillas, para poder disociar sus dos brazos y que no vayan siempre haciendo lo mismo, ¿no? Sino que este brazo pueda subir, el otro pueda bajar. Así que, bueno, son varillas finitas y bueno, son unas varillas que se podrían mejorar un poco para manipular más cómodamente. He entendido, la conoces, pero se puede hacer incluso un poquito más complejo. Aquí son bocones, son Muppets y en principio es un mismo manipuladora tiene que manejar tres ejes, que es el de la cabeza y la boca y las dos manos. Hay mecanismos, hay trucos en que una varilla la puedo soportar a lo mejor en una pulsera. En una pulsera la mantengo fija y entonces le doy a esta mano en un momento dado y luego poder volver a coger las dos. ¿Vale? Pero al final, todo tipo de técnica, al final sí es fácil mostrar como trucos o mencionarlos, pero como toda técnica es base de repetición, de prueba-error, ensayo-error y también adaptar la morfología del títere a la nuestra. En mi mano, pues como hemos comprobado, mi mano no está hecha para este títere, ¿no? Pero truco o... Oye, para tú. Perdón. Concreto, no te diría... Al final, lo único que te diría es hacer trabajo de disociación. Es trabajo de disociación de estas dos varillas. De que cómo pueden convivir estas dos varillas y jugar a que cada brazo vaya a un eje distinto del espacio y que una pueda ir a la boca, la otra se abra, que pueda abrazar. Es como... Eso es. Yo intentaría decir que te marques pequeñas rutinas diarias de trabajo. Sí, es que además estoy viendo como que haces mucho trabajo como con los dedos, ¿no? Como pinzas, ¿no? Eso es. A ver, ahí... Claro, en principio... Yo lo primero, y perdona la falta de respeto, que no se malinterprete, pero yo lo intentaría es que en la Escuela Superior de Arte Dramático, por favor, haya unas horas dedicadas a la manipulación. O sea, no puede ser. Porque, lo digo, porque en nuestra escuela también tuvimos muchas horas de construcción, pero la asignatura era construcción. En el instituto. Construcción. Porque al final volvemos un poco lo que hemos hablado, recogiendo algunas palabras que hemos mencionado con el tema de la profesión, de dignificar la profesión. Antes, el titiritero o titiritera lo hacía todo. Él construía sus títeres, él construía su escenografía, él escribía la historia, él empezaba a ensayar, ¿no? O ella, o solo. O sea, era como todo muy arduo, es complicado y es difícil que todo salga bien, ¿no? Entonces, dignificar esa profesión es un espectáculo de títeres y objetos tiene que concebirse, a mi parecer, de la misma forma que un espectáculo de texto o un espectáculo musical, una ópera.
cada cosa o cada, ¿no? o cada especialista en su... Entonces, están bien construidos. Ahora te toca el trabajo arduo, que sobre todo es el trabajo que genera más frustración. Entonces, sí que es verdad que aquí hay mucho ejercicio físico, de entrenamiento físico, antes de conseguir según qué logros con la marioneta, con el títere. Pero te animo a que eso, pequeñas rutinas de trabajo. ¿Tú querías hacer una pregunta? Una cosa, no sé, has apuntado de la mirada, que les va a parecer muy importante, ¿no? Eso como es. que tengan el diálogo con el público, un poco como el clown y las máscaras, ¿no? Que miren, ¿no? Es que la mirada Que le es ayuda exactamente... le ayuda mucho a la titiritera, como que haya algún compañero en el público, oye, ahora mírame, ¿no? Y que el títere mire, eso a mí me ha ayudado mucho con los Muppets. Sí. Y luego como has dicho, de mesa, veo que si son dos, como sois ahora, podéis jugar dos planos, ¿no? El que está apoyado, que podría ser el títere a la derecha en la mesa, y el otro juega en otro plano, ¿no? Arriba, ¿no? Sí, detrás totalmente. de una escenografía, ¿no? Sí. Y lo que mencionas de la mirada es muy, muy, muy importante. No solo en Muppets. En todo. En el títere de guante, Todos. en el bunraku. Cuando tienen vida, ¿no? Eso es. es, la mirada, eso es la respiración. Está claro, pero la mirada y la respiración son... Y la mirada es la nariz. Es la máscara. O sea, la mirada de un títere es igual que el trabajo de máscara. Una máscara neutra y luego una máscara expresiva o una media máscara de comedia del arte. Da igual. La mirada es la nariz. En el títere y en el objeto que tiene una máscara, que tiene una mirada, es la nariz. Entonces sí que habría que ver también, yo no he podido fundármela, pero habría que mirar en la construcción si esa mirada es fiel un poco a la posición de la mano. En este caso, en este tipo de técnica, en el Muppet. Por ejemplo, estamos haciendo una colaboración, una ayudantía de dirección con una compañía de País Vasco, con la compañía Gorakada. Y están trabajando unos títeres de varilla inferior, pero que trabajan en retablo. Es complejo el trabajo y los ha construido el constructor ha sido... no ha trabajado nunca con títeres, es la primera vez, es un escultor. Son muy poco expresivos, son preciosos, son súper bonitos. Tienen una cara, tienen una expresividad y una pintura, son preciosos. Pero como expresividad, como alma, son muy rígidos. Muchas gracias. Hola, bueno, buenas tardes. Aprovecho que estaba aquí al lado porque, agradeceros esta interesante clase y creo que, yo trabajo en mi compañía Trastapillada, se llama, he trabajado mucho con Gianni Rodari y he recreado sus historias con objetos y con diferentes títeres, máscaras, incluso con muñecos, que no sé en qué tipo de títeres se podría encajar. Y creo que en mi experiencia la voz es también una herramienta fundamental para ese desdoble, ¿no? Ese desdoblamiento del Exacto. que habláis. Y creo que, aparte de la manipulación dentro de lo que es la enseñanza de la voz, el encontrar diferentes registros para dotar de vida no solo a los títeres, sino incluso a los objetos, con onomatopeyas, con diferentes colores que se encuentren en el juego vocal, me parece algo también fundamental en el trabajo del títere. Bueno, pues nada, muchas gracias. Sí, totalmente. Exacto. Como decían también antes Pilar y Paco, ¿no? También decían lo de voz y movimiento, ¿no? Es decir, sí, totalmente, toda la aportación. Nosotros, además, dentro del sector, ¿no? Muchas veces, nosotros reivindicamos, nosotras, al menos yo creo que pensamos igual en este aspecto, reivindicamos que el titiritero o titiritera, antes de nada, antes de ser titiritero o titiritera, es actor o actriz. Es como nosotros, por ejemplo, justamente ahora, disculpa, ¿tu nombre? Sara, ¿no? Lo que comentaba Sara. Era como, ostras, he visto que tienes, ¿no? Como con los dedos, ¿no? Bueno, sí, pero al final es ese trabajo de intérprete, de actor físico. ¿no? Mi formación es sobre todo actor físico y el tema del cuerpo ha sido como un entrenamiento constante, vaya relacionado con el títere
¿no? O no, pero yo creo que el titiritero de la titiritera es un pensamiento que tiene que ser actor o actriz. Tiene que tener un entrenamiento tanto vocal como de control de la respiración, de la presencia escénica. Es muy físico, es decir, y nosotros también hemos trabajado muchas veces con personas que vienen de la danza. Y muchas veces, al igual que pasa también con los iluminadores, a veces los iluminadores a veces entienden más las propuestas que hacemos porque vienen de la danza, y pasa lo mismo a veces con los bailarines o bailarinas que llevan más al movimiento, la manipulación, son mucho más limpios en esa ejecución y es más fácil trabajar con ellos, porque al final no dejan de ser, a ver, no siempre, pero es más rápido, es según más rápido qué cosas técnicas, fijarse en qué cosas rápido. técnicas de movimiento, porque no dejan de ser coreografías. Entonces esto ayuda mucho a la hora de trabajar con ellos. La disociación es que es vital, totalmente, sí. Total. Creo que había una pregunta aquí también. No, yo quería decir que para la gente que a lo mejor también viva en Madrid y tenga interés en cursos de manipulación o algo más específico, que en Madrid también está el Centro del Títere, en Alcorcón, que es un sitio también especializado en títeres, y hacen una formación, pero aparte de hacer la formación también hacen cursos monográficos de manipulación, que a lo mejor, por ejemplo, si tienes este tipo de títeres, pues a lo mejor algún curso de los que hagan te puede interesar. Eso es. O aquí en el Teatro de Títeres del Retiro también hay un laboratorio que hacen que se llama el CREA, que es gratuito para que se quiera apuntar, y hay también como toda una fase de manipulación. Entonces eso también, pues aprovechando que... Totalmente, hay que darle visibilidad a esto, ya te agradezco. En el Centro del Títere, además, hace poco, Alcorcón, estuvo Manuel Román. Manuel Román es una figura muy representativa a nivel estatal de este tipo además de títeres que planteas, ¿no? De televisión, el Muppet. Aunque ellos empezaron con la deliciosa Royala, haciendo títere de pasacalles y gigantes, y que lo hacían muy bien, y luego se pasaron ya más a la televisión, al Muppet, a este tipo de técnica, y estuvieron hace poquito, la verdad. No sé si hará antes de Navidad, puede ser. ¿No está ahí de vez en cuando? Puede ser, no sé, yo sé Puede que ser, hizo, sí. yo sé que hizo un monográfico hace un par de Igual va y meses, viene. un mes. Sí, también decir que a veces lo de tener que sentirte tú misma un titiritero o titiritera, si os apetece, o sea, es decir, si os interesa este mundo, nosotros nos encontramos el títere de la que estábamos haciendo en el Instituto del Teatro a la carrera, y no necesariamente de repente yo me defino como titiritera, o sea, quiero decir que también a veces ¿no? ese encasillamiento a la hora de pues introducirte o querer probar este arte, o yo qué sé, me provoca curiosidad. No hace falta como ser, ¿no? Soy titiritera, no, si no cojo un títere. No, es igual. no hace falta. Es igual que el jugar. teatro, es Sí, jugar, es jugar juego, con ello. es juego. Sí que es verdad que técnicamente es muy difícil. Y creo que además lo hemos mencionado durante esta hora y algo que llevamos sentadas aquí, que es jugar, pero también es, o sea, es la imaginación. Es ese juego de verdad, de imaginar, de probar, pero es teatro, es que es lo mismo. Sí. Solamente si lo podíais explicar o Sí. mostrar, porque has dicho algo de... Este es un títere pedagógico. Sí, eso es. Este títere... Te lo explico yo mientras él va. Este títere lo utilizó él en la Escuela Superior de Arte Dramático, lo ha creado Juanjo, y lo utilizó con los alumnos para poder, dentro de la asignatura de teatro y títeres de objetos, lo creó todo con cartón, y todo lo que crearon también alrededor era todo de cartón. Bueno, explícalo tú ahora. Sin más, está concebido como títere pedagógico, no tiene, bueno, lo que es la cabeza, lo que es la mirada, creo que se consiguió muy bien. Tiene más horas de trabajo, pero luego las horas no me daban ni como docente, ni como padre de familia, y el cuerpo fue, bueno, que me ayude a generar líneas de manipulación, o sea, que me ayuda a generar todo lo necesario para que el alumnado, para que la persona que se atreva a manipularlo, pues sepa, bueno, cuáles son un poco ese mínimo de criterio de trabajo, ¿no? Esas necesidades. Tiene varios problemas este títere, como títere pedagógico, y uno de ellos es el peso.
es cartón, pesa muy poco, no le puse pesos. Entonces sí que es verdad que es más complicado que algún otro tipo de títere. Utilizan como bunraku, ¿no? Vale. Utilizaban la técnica de bunraku mediante este títere. Entonces, Trabajamos todo el tiempo el tema de que comentábamos antes del desdoblamiento. Entonces los intérpretes estaban como actores, formaban parte de la dramaturgia y eran actores, pero también interactuaban con el títere. Bunraku, cabeza y mano derecha, mano izquierda y otra persona las piernas. cuando decimos mano izquierda, supongo que ya lo sabréis, pero cuando quien manipula la mano izquierda finalmente lleva parte del tronco, o a veces aquí hay un agarre, o a veces en la parte de la pelvis. Es decir, que es también quien acompaña la propia acción. Sobre todo la cabeza sí que la tenía como ya pensada desde hace tiempo y pues viene un poco de la comedia del arte, es un poco Pantalone, ¿no? Ahí veis la nariz y un poco es Pantalone, pero el títere pedagógico, sí que se montó una pequeña muestra, pero no está concebido para formar parte de una pieza. Los alumnos lo agradecen porque es la primera vez como que se introducen en este mundo y descubren. Yo creo que esta asignatura que tenéis en la RESAT pues es como un poco como nosotros, veníamos de lo físico en el instituto y de repente te encuentras y dices, pues es interesante, ¿no? Entonces es una manera de introducir a los alumnos de que empiecen a descubrir. Entonces como herramienta para este primer contacto pues les gustó mucho. Y lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Yo creo que la principal en la docencia con el arte del títere, que os puedo asegurar que no es sencilla, o sea, también por toda la variedad, o sea, es como si decimos, bueno, vamos a hacer, dentro de la escuela de teatro, vamos a hacer una optativa de teatro. O sea, ¿no? Quiero decir, tienes una carrera de 4 años para aprender a hacer relativamente, ¿no? lo de aprender a hacer teatro. Y vamos a hacer títeres, o vamos a aprender a hacer títeres en una optativa de 3 créditos. Bueno, es un comenzar, es como empezar a oler, a saber de dónde va esto. Entonces, si a ti te interesa más, pues está, pero está ¿Por fenomenal. qué no hay una escuela superior, ¿no? de arte del arte del títere? Bueno, pues como está en Francia Charleville-Mézières, que es la escuela superior. Ahí quería llegar. Entonces, un poco lo que comentaba Sara, sí que nos centramos en construir algo para los alumnos, para que pudiesen manipular, pero también que pudiesen construir. Gracias. Entonces, un poco la concepción de la muestra era que el material de trabajo era el papel y el cartón. La dramaturgia nacía del material. Yo sí que estuve trabajando para que tuviese un poquito más de expresión este títere, pero se construyeron 2 títeres más, que no era necesario que fuesen tan expresivos o que estuviesen tan definidos, pero eran personajes importantes, eso lo construyeron ellos. Y lo que era todo el dispositivo escenográfico también, que era con cajas de cartón. ¿Por curiosidad tenía voz? Sí. Sí. Es un poco ligado a lo que decía ella antes con respecto a las voces. Pues era un abuelo y diferentes alumnos, como también proceso pedagógico, pasaban por manipular y ponerle voz al abuelo. Sí. Cada alumno que lo manipulaba le ponía voz. Había alumnas, alumnos, y cada vez tenía... Sí que es verdad que lo que era el timbre intentaban unificarse. Sí. No de llegar a que se reconociese que el que estaba hablando era él. Da igual, la tesitura era otra. Sí. Pero era la convención. Sí, exactamente. La convención, generar esa convención para saber que da igual que quien lo manipulase, pero se entendía y el público ya aceptó esa convención de que era él el que hablaba. Ya, sí es verdad. ¿Conocéis o recomendáis alguna formación específica en dramaturgia? De títere o objetos. Es que es el temazo,
Es el temazo. Nosotros hemos, y con esto concluimos, porque es verdad que nos hemos ido un poco de hora, que estamos encantados aquí, y estaremos charlando con vosotros un montón de tiempo, pero es verdad que lo de la dramaturgia que propones, esto es en el festival que dirigimos, todos los años proponemos como a dramaturgos que vengan a hablar sobre esto, porque hay una carencia y se echa mucho de menos, ¿no?, que hay como ideas preciosas, puestas en escena que son preciosas, pero a veces carecen de una dramaturgia que digas, ¡ay, qué pena la dramaturgia! Entonces, con respecto a esto de dramaturgia, pues esperemos que en las escuelas superiores ya se vaya especificando un poco más, o que a raíz de estas nuevas propuestas escénicas se vayan introduciendo conceptos más no sé, contemporáneos con respecto a... Sí que en una carrera puedes tocar, o sea, se toca la dramaturgia visual, y está muy relacionada. La dramaturgia visual, cómo se trabaja la metáfora, cómo se trabaja el... Pero sí que una dramaturgia como formación, así que yo te puedo recomendar ahora mismo, dedicada exclusivamente al títere y el objeto, no. Sí que es verdad que nosotros también desde Topic lo que estamos intentando hacer ahora es que encontrar, o sea, el por qué no hay más textos. Muchas gracias. Que haya textos que hayan salido de obras de títeres y objetos. Quiero decir, ¿por qué no se publican? ¿Por qué no podemos leerlos más? Nosotros, por ejemplo, en esta última edición... Ya es difícil publicar, es decir, vale. Ya es difícil publicar un libro y que tu libro sea publicado, es decir, ya todo ese proceso es difícil. Pero es verdad que en esto que hemos dicho antes también de Títere Data, es como que el sector del títere no queda tan... o sea, no hay tanta constancia de este sector. Entonces, a veces todo lo que conlleva como esto, ¿no? O sea, como, venga, dramaturgia visual, o por qué no puede haber un recorrido más tal, o unas publicaciones de los textos más visuales, pues no es fácil. Hay 3 volúmenes editados por Antígona que han surgido. Sí, Antígona, por ejemplo, trabaja. Que sí. organizamos nosotros en el Centro Dramático Rural de Mira, y que sí. bueno, el enfoque es escritura, dramaturgias contemporáneas sobre teatro de títeres y objetos. Y se agradece profundamente, Entonces, sí, exactamente. Os quería haber saludado al final, pero nos tenemos que ir, como sigue todo esto. Sí, es que nos hemos... maravilloso, pero muchas gracias. Tenía muchas ganas de conocerte. Y yo bueno, vosotros. esto ya... Pues sigo, y además he hablado con personas como, por ejemplo, Ana Fernández Valbuena, la última vez que hablamos de ti. Las últimas que ganó el premio sí. de Eso es. títeres. Y bueno, Conchita Piña, que es la editora de Antígona, ahora está en Bilbao, y siempre le estoy diciendo, hay que ir a Topic, hay que ponernos en contacto con Topic. Por favor. Pues, Hola. Hola. Y seguimos, por favor, sí, seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos, de verdad, nos tenemos que despedir.